Muy buenas noches, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí, le escuchamos. Buenas noches, doctor, sí le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Pues bienvenidos a los estudiantes que se incorporaron esta semana. Para darles un anuncio, les enviamos un correo a las 5 personas que se incorporaron esta semana para poder tratar de recuperar un poco los puntos que perdimos por la presentación de la semana pasada. La idea es que al final no tuvieron la oportunidad de tener el GES hasta el día jueves, miércoles de la semana pasada, entonces no pudieron recibir la clase presencial, por lo que solicito que por favor vean su correo electrónico, el correo electrónico de la universidad, que es el contacto que yo tengo, a ese correo les envié una información para poder reponer esos puntos. ¿Tienen alguna duda y se recuerdan esta semana que tenemos una comprobación de lectura que se vence el día domingo? Tenemos lo del foro y hay que empezar a trabajar desde ya en el trabajo final que tienen que entregarlo el último día de clases, el último domingo. En el caso de en el foro de dudas, me pueden hacer cualquier comentario, cualquier ampliación. Yo no necesito que hagamos un trabajo que nos quite la vida, sino que es un trabajo donde pongamos en práctica toda lo visto en el curso y las lecturas que tenemos para poder comprobar que realmente los conceptos nos quedaron claros. Como es de siempre, cualquier duda, cualquier consulta me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Estamos? Ok. Vamos a continuar el curso. En esta unidad 2 nosotros tenemos 3 objetivos. El primero es el de fortalecer en los estudiantes las capacidades sobre la formulación y evaluación de proyectos. Se recuerdan la semana pasada estuvimos hablando sobre la inversión pública y la inversión pública es como el concepto macro de todo el tema de los proyectos de desarrollo y proyectos públicos, pero en teoría es como la metodología o la teoría completa de que el Estado aplica. Ya al hablar de proyectos públicos ya nos vamos a enfocar estrictamente a la ejecución de los proyectos que hace desde las instituciones del Estado. El segundo objetivo es que los alumnos tengan la oportunidad de analizar conceptos e instrumentos sobre la formulación y evaluación de proyectos. Hoy vamos a ver un tema muy importante que ustedes lo van a asociar mucho con el tema de la inversión pública, que es el ciclo de vida de los proyectos. Vamos a ver cómo se componen y en qué etapa de cada uno del ciclo es el que le deberíamos de dar más relevancia. Y como siempre, el tercero es propiciar la discusión y el debate. Como he dicho, este curso no lo doy solo yo, es un curso que todos tenemos que participar porque a mí me gusta aprovechar los conocimientos de cada una de las áreas. Estuve viendo, por ejemplo, en el perfil de cada uno de ustedes, hay algunos que estudian en el área financiera, que todos sus aportes, todo el de cómo se formula el presupuesto, cómo ingresan los proyectos, todo el tema del funcionamiento para la planificación estratégica, todo eso es interesante que nos lo compartan y nos vayan retroalimentando para las personas que no están dentro de la administración pública o no están dentro del área financiera. En este caso vamos a definir un concepto de proyecto que a mi criterio es el más acertado y engloba todas las características que necesitamos saber de lo que es un proyecto. Vamos a empezar por la parte sencilla y vamos a definir un proyecto como un conjunto autónomo de inversiones. Oigan muy bien el concepto y vamos a ir ampliando pedazo por pedazo el concepto. Vamos a poder desgranar ahí. Es un conjunto autónomo de inversiones, actividades políticas, dice, y medidas institucionales o de otra índole, diseñado para lograr un objetivo específico de desarrollo en un periodo determinado, en una región geográfica delimitada y por un grupo predefinido de beneficiarios que continúa produciendo bienes y servicios o prestando servicios tras la retirada del apoyo externo, cuyos efectos perduran una vez finaliza su ejecución. Resumiendo este concepto, empezamos a hablar de que es el tema de inversiones y en lo que hablamos la semana pasada, pueden ser inversiones tanto monetarias en plata como inversiones en especie. Hay algunas instituciones internacionales que lo que donan son equipos, por ejemplo, o donan capacitación técnica, que de cierta manera contribuyen, porque eso desarrolla las actividades que tiene cada uno de los proyectos.
actividades políticas, porque lógicamente si son ejecutadas por instituciones públicas, llevan ese componente político. La lógica de la metodología que tiene SGPlan es sacar el componente, pero lo político partidario, no lo político en términos reales de la actividad política, esa lucha de poderes. ¿Por qué? Porque las autoridades locales, por ejemplo, los COCODES, los CODEDES y las municipalidades tienen que ser muy hábiles políticamente para lograr buscar los recursos, para buscar los financiamientos, para buscar cualquier medio que puedan para poder cumplir esos proyectos. Y medidas institucionales son todas las políticas que tiene el Ministerio de Finanzas Públicas, que tiene la SGPlan, que tiene la ley esta de descentralización, el Código Municipal, cualquier legislación que exista que permita la formulación y evaluación de los proyectos. Y el segundo tema importante que hablar es que dice en una región geográfica delimitada. Aquí lo que está tratando de hacer ya esta metodología de formulación de proyectos es tratar de lo que hablamos la semana pasada, de que los recursos sean segregados, que puedan ser distribuidos de una forma equitativa en todo el territorio. Antes de la metodología esta que se empezó a implementar a partir del 2012, los proyectos, no quiero decir con esto que ya no exista, pero se daba antes con mayor impunidad que los proyectos, el cacique, la autoridad, el diputado, el alcalde que más poder tenía, podía destinar los recursos para que los proyectos se fueran a la región que ellos pertenecen. Entonces, al final mirabas áreas, por ejemplo, como el occidente, que eran las menos atendidas del país, y áreas como el norte, puede ser, o el sur, donde la mayoría de proyectos se implementaban. Y todo dependía del punch político que podía tener los caciques de esa época. Esto lo que trata de hacer es de que se logre determinar en un área, definir, bueno, vamos a trabajar el tema de la pobreza, delimitar cuáles son las áreas más pobres del país y enfocar los recursos en esas áreas para que se puedan reducir los índices transversales que tiene el país. Y la lógica es que estos proyectos, primero, se ejecuten de una forma eficiente y eficaz. Vamos a tratar de entablar bien esos conceptos de que la eficiencia lo que va a hacer es hacer las cosas en el tiempo y toda la planificación determinada. Pero eficaz es poder hacer más con menos, o sea, poder eficientar esos recursos que tenemos. Como dijimos desde un principio, las necesidades son muchas y los recursos son pocos. El Estado realmente, la cantidad que destina para la inversión pública es muy baja y tiene que usarla de una forma eficiente. Pero el no solo usar de forma eficiente los recursos, sino que los bienes tienen que perdurar en el tiempo. Hablábamos la semana pasada, si hacemos un proyecto de una escuela, el proyecto tiene que estimar el funcionamiento, tiene que estimar de que tiene que gastos de funcionamiento como la energía eléctrica, el agua potable, el pago de los maestros, el mantenimiento de las aulas, el remozamiento de los sanitarios, las áreas verdes, las áreas de juego, todo lo que necesite funcionamiento. Y entonces no necesariamente al irse el proyecto, al irse la inversión, el proyecto se va a quedar abandonado. Y eso es lo que se está tratando de evitar con esta metodología. En el pasado, ¿qué es lo que pasaba? De que hacían, por ejemplo, ustedes pueden ver en varios lugares del país, habían estaciones de policía, en las cuales se hacía el proyecto, se hacía la estación de policía, pero nunca lograban incluir dentro del proyecto por ejemplo, el salario de los policías que llegarían al lugar, o las condiciones mínimas de subsistencia, por ejemplo, un lugar donde dormir, una computadora, nada, sino el proyecto en sí era el puro cajón, la pura obra física. Y eso a su vez no es funcional porque los policías no van a hacer bien su trabajo si están en condiciones precarias dentro de las instalaciones. Existen dos tipos de proyectos y lo que hablábamos. El primero, y esto es parte de del trabajo que tienen que hacer hoy en el foro. Primero están los proyectos que forman capital fijo. Estos básicamente son todos los bienes de infraestructura. Es la obra gris como tal. Podemos poner ejemplos: carreteras, escuelas, hospitales, sistemas de agua potable. Y si ustedes miran el SNIP en SGPlan, que eso lo vamos a ver la próxima semana, pero si pueden meter a ver la página de SGPlan, el SNIP, el 99% de los proyectos que ahí se registran son que forman capital fijo. Son puras obras gris, son remozamientos de escuelas, carreteras,
plantas de tratamiento, escuelas, hospitales, remozamientos, mantenimiento, lo que sea, pero al final solo son que crean capital fijo. Muy raro el proyecto de la segunda forma, que son los que no forman capital fijo, que estos son los que no generan bienes tangibles, pero el propósito es incrementar, mantener y recuperar la capacidad que generan esos beneficios. Al final, en el caso, por ejemplo, de los mayores proyectos que no forman capital físico, fijo, perdón, pero que al final crean un gran beneficio, por ejemplo, es con el tema del gobierno electrónico. Guatemala ha tenido mucha asistencia de varios países amigos, socios, que han prestado a sus equipos, a sus áreas de planificación, a sus áreas informáticas, para que generen esos proyectos. Capacitan al personal de Guatemala. El tema que se tiene, por ejemplo, con la Universidad de San Carlos, el proyecto que tiene con Cuba, donde un número de estudiantes año con año se traslada a la isla a ser capacitado en el área médica, y eso bajo un convenio de cooperación. El mandar esas delegaciones que hace Cuba, por ejemplo, de médicos especializados en la vista, médicos especializados en algunas enfermedades, lo cual eso también genera algún tipo de apoyo. En el tema, cuando se creó el CIAFSAC, también recibió el Estado de Guatemala mucho apoyo en términos de cooperación técnica. En este caso es muy importante decir desde que cualquiera que sea la fuente de financiamiento, puede ser el financiamiento puede ser por recursos propios generados por el tributo, por recursos de las municipalidades que generan como el YUSI o cualquier otro impuesto local, los productos provenientes de la cooperación internacional, que una vez pueden ser préstamos o pueden ser donaciones. Todos esos recursos, una vez estén bajo el control del Estado, son recursos públicos. Entonces, todo lo que se haga con esos recursos, hasta los bienes, cuando donan vehículos, donan equipo, todo eso ya se vuelve propiedad del Estado y se vuelven recursos públicos. Preguntas, jóvenes. Escucho. Vamos a resumir el ciclo de vida del proyecto. Como ustedes pueden ver en la gráfica que se les presenta en sus pantallas, el ciclo de vida se divide en 3 grandes etapas. La primera es la preinversión, así que a criterio de la metodología es la parte fundamental, porque durante la preinversión usted puede venir y definir el éxito del proyecto. Si ustedes ven dentro de la gráfica hay un bote de basura aquí en el extremo izquierdo, porque dentro de la idea, como mencionamos la semana pasada, para atacar la desnutrición crónica tengo 3 ideas para hacerlo. Tengo lo que hablábamos, lo de las letrinas, lo del programa de alimentos y lo de las estufas ahorradoras para que hiervan el agua. Pero después definimos de que, por ejemplo, el de las estufas, eso tiene un costo muy alto, el comprar las estufas, trasladarlas, capacitar a la gente en el uso, y también tiene un costo ambiental porque son estufas funcionadas con leña. Entonces va a significar que van a tener un mayor tala de árboles en la región. Entonces podemos decir, este tiene un impacto negativo, sí va a ser positivo, pero también tiene un impacto negativo, y esa opción, esa idea se va a la basura. Podemos decir que el de clorar el agua el problema no es el agua, porque el problema puede ser los alimentos. Entonces el clorar el agua se va a la basura. Y seguimos, entonces confirmamos y priorizamos el proyecto de un apoyo alimenticio. Ya a la hora de crear el perfil vamos a ir abriendo cada una de las etapas, ahorita lo vamos a desarrollar, pero el tema es que la preinversión ya hasta llegar al diseño del proyecto ya debe ir totalmente fundamentado. En dicho proyecto lo que nosotros necesitamos es asegurar el éxito del mismo. Desde la preinversión, si nosotros sabemos de que el proyecto va a tener ciertos riesgos, ciertas dificultades, yo les pongo un ejemplo. Hace muchos años han existido proyectos para formar maestros, pero los ponen o los diseñan para recibir los cursos de los maestros los días sábados. Entonces un maestro muy difícil va a dar de su tiempo libre para ser capacitado. Entonces han sido aquellos proyectos que jamás funcionan.
tienen todo el tema metodológico claro, tienen los recursos, tienen los capacitadores, tienen el lugar donde se van a dar las capacitaciones, pero no llega el maestro, porque el sábado lo dedican o a la familia o a temas personales. Entonces, ha sido bien complicado el tema de que este tipo de proyectos funcionen. Por ejemplo, yo digo, hablábamos del tema del tema ambiental y el tema de problemas, por ejemplo, de sismos. Si se hace un proyecto en un lugar donde tenga una actividad sísmica alta, dentro del diseño, entre el análisis de la prefactibilidad, factibilidad, en ese caso, se deben definir todos los riesgos y todas las probabilidades de fracaso que tenga el proyecto, hasta incluir, por ejemplo, el costo de los productos en el tiempo, el tema de la inflación, el tema del riesgo que el Ministerio de Finanzas no le asigne recursos al proyecto en el siguiente año, el riesgo de que la población se oponga al proyecto por desconocimiento, por N cantidad de cosas. Entonces, dentro del tema de la preinversión, ya cuando se entre a la inversión, el proyecto debe llevar ya por lo menos un análisis avanzado y una probabilidad de éxito alta. Ya la inversión, como hemos dicho, es la ejecución, ya cuando se contrata, se compra y se pone en marcha toda la maquinaria para que funcione el proyecto, y la operación, sí, ya es el funcionamiento. A diferencia del anterior, ya incluye 2 etapas en el tema de la operación, que es la puesta en marcha y la operación plena. La operación plena es cuando ya está, puesta en marcha es cuando arranca recién terminado el proyecto, y la operación plena es cuando esto ya está funcionando, ya cuando, por ejemplo, una planta de tratamiento ya se queda operando de forma permanente, lógicamente con su debido mantenimiento, cuando una escuela ya se queda con sus maestros, se queda con todos sus equipos y suministros para funcionar, y ya al final ya no necesita de este tipo de cooperación porque ya está dentro del ciclo de funcionamiento de la institución que lo tiene acá. Ahorita vamos a desarrollar cada una de las etapas para ir viendo los conceptos, ir viendo la diferencia, por ejemplo, entre la idea, el perfil, la prefactibilidad y factibilidad. Doctor, buenas noches. Sí, te escucho. Te Sí, escucho mal. con una pregunta, doctor. Pues realmente hay algún procedimiento, digamos, o algún proceso que se requiera legal o administrativamente para poder cubrir estas etapas, o realmente digamos es un poco a la ligera tomado eso. Yo le pregunto eso, doctor, porque yo estuve cercano a un consejo departamental de desarrollo hace algunos años. Entonces, normalmente se aprobaba primero los recursos para ciertos proyectos y después se empezaba a invertir en la prefactibilidad, etcétera, ¿verdad? Y en algunos casos, a mi criterio también, era pues también bastante superficial o empírica es correcto. Entonces, ¿hay algo legal o algo administrativo que nos obligue ahora a hacer ese tipo de procesos? Ya está, el CGPLAN es lo que vamos a ver la siguiente semana, es la metodología de formulación y evaluación de proyectos. En el GES aparecen los 3 documentos de lectura que tienen que hacer, que tienen un examen esta semana y la siguiente. Ahí estipula que son documentos emitidos por CGPLAN. Ya es una norma, o sea, todo el proyecto que modifique, que sea una infraestructura que modifique, remoce, instale o reponga o mejore cualquier tema, algo de la nada, una planta de tratamiento, una carretera, un sistema de agua potable, lo que sea que estén manejando los COCODES y los CODERES, lógico, todo tiene que pasar por el ente ejecutor, que en este caso es la municipalidad, pero todo tiene que pasar por el proceso de proyectos. En este caso, se tiene que cumplir con el ciclo de vida de los proyectos y es formular un proyecto formal. Esta metodología, lo bondadoso y lo bonito que tiene es que ya nos pone estándares por lo menos claros, y te exige que tenga un nivel de profesionalismo alto, porque no puede ser ya documentos hechos por gente empírica, sino ya te pide, por ejemplo, documentos legales desde la propiedad de la tierra, toda la certeza jurídica de la tierra. Te pide documentos ambientales para tener la certeza que en el lugar que se va a hacer va a estar, no va a tener ningún problema de humedad, de hundimiento, como el ejemplo que ustedes ponían la semana pasada de las viviendas que se están hundiendo en un sector de la zona 18. Todo ese riesgo, todo ese montón de riesgos
esta metodología que tiene SGPlan ya lo estima y lo trata de resolver dentro de los documentos. Entonces a SGPlan hay que enviarle los proyectos como tal, en físico y en papel, y hasta que son entregados, registrados primero en el sistema, porque se tienen de elevar al sistema, y se envían de forma física a SGPlan. Hay una debilidad, que el departamento, esta dirección de proyectos de SGPlan es muy pequeña, son, si no estoy mal, son como 8 personas, y como les comenté la semana pasada, actualmente hay 6.800 proyectos en funcionamiento. Entonces, estas 8 personas, capacidad de evaluar al 100% este tipo de proyectos es muy complicado, pero por lo menos ya existe una metodología. Entonces, ellos reciben los proyectos y dan un dictamen, que puede ser favorable, desfavorable. Si el proyecto realmente no llena las expectativas, lo declaran desfavorable, favorable ya le dan paso, ya le ven como el Ministerio de Finanzas lo incluyen dentro del plan anual de proyectos, para que entre al listado geográfico de proyectos, que es el que al final aprueba el Congreso de la República, y en este caso lo que se hace es de que ya te crea parámetros claros de cómo desarrollar un proyecto, una metodología clara, y si no llenan las expectativas te lo devuelve, o para cambios o simplemente te lo rechaza. Un tema importante es que te lo puede rechazar hasta por el área geográfica, porque, por ejemplo, una cancha deportiva, a ver qué instituciones del país hacen canchas deportivas. Las puede hacer la DIGEF, las puede hacer el Ministerio de Comunicaciones, los puede hacer el Ministerio de Cultura, los puede hacer la Secretaría, ¿cómo se llama esta? De Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, las puede hacer el MIDES. Solo ahí hay 5, y las pueden hacer las municipalidades, 6 instituciones que pueden hacer una cancha deportiva. Y en algunos casos, como dijimos de un principio, las necesidades surgen de la misma comunidad para que tengan esa aprobación y esa validez y ese respaldo de la sociedad, para que no sea un rechazo. La sociedad pide que su prioridad de proyecto es un polideportivo, por decirles algo, que no les interesa ni la salud, ni la seguridad, ni la educación, sino el polideportivo. Entonces ellos hacen su gestión en 10 lugares, en los 6 lugares que les mencioné ahorita. Pero ya cuando llegan a SGPlan evalúa para distribuir de forma equitativa los proyectos, no que todos los proyectos se vayan a una sola región. Entonces rechaza 6 y aprueba uno de esos, por ejemplo, porque sabe que uno va a satisfacer las necesidades. Pero sí existe, hoy por hoy es más difícil que un proyecto no se haga, como se hacía en el pasado. Es más difícil, como yo siempre he dicho, el tema de la corrupción es bajo la mesa, no es en papeles. Entonces el proyecto, la ventaja es que ahora la metodología te exige que se plantee de una forma correcta, ya con argumentos técnicos y con argumentos válidos, ya no tratando de inventar. Y la ventaja que estén dentro del sistema del SNIP es de que para no duplicar esfuerzos, o para duplicar realmente un proyecto que sea exitoso, si alguna comunidad hace un proyecto de recolección de basura, por ejemplo, de manejo de los desechos sólidos, y tiene éxito en Puerto Barrios, por ejemplo, posiblemente el mismo proyecto se puede implementar en el Puerto San José. Entonces ya existe un proceso, ya hubo una inversión en ese caso, y al final eso lo que ayuda es a reducir costos. Excelente, doctor, gracias. Bueno, el tema, como hablábamos la semana pasada, la idea, ¿verdad? Esto está asociado a la identificación del problema. Lo que hablábamos de un problema de salud, un problema de agua potable, un problema de desechos sólidos, un problema puede ser la falta de empleo, un problema puede ser tema de educación. En la mayoría de, por ejemplo, los casos, la gente, 3 problemas tienen que les afectan de forma general. Y si uno los pone a escoger cuál priorizan, cuál fue el que más les interesa, el principal tema a veces es el agua. Pueden tener cualquier otra cosa, pero no contar con agua potable, o en algunos casos tienen agua entubada, pero no potable porque no es tratada, ¿verdad? Va directamente de la fuente de agua a la casa. El no tener agua potable que puedan ingerir o que puedan consumir, eso conlleva otro tipo de problemas, porque ya lleva algunas enfermedades, o la escasez del agua para el tema de los riegos, el tema para el mantenimiento
de las mismas casas, de los animales, ya lleva una serie de problemas. El otro que les interesa mucho es el tema laboral. La gente, y ahorita ha cambiado una tendencia, como les comentaba, es que ya se está tratando del mismo estado. Yo ahorita estaba viendo unos proyectos que estamos trabajando con la Municipalidad de Guatemala, donde la Municipalidad dice, mire, yo no voy a hacer guarderías, vamos a crear fuentes de empleo para que las personas tengan su propio dinero para pagar su propia guardería. Ya no el Estado benefactor que le esté dando, subsidiando cubriendo este tipo de necesidades, sino que creando proyectos que realmente beneficien a largo plazo. Las personas con empleo tienen acceso a la educación, tienen acceso a la salud, tienen acceso a la seguridad, ya cambian realmente las condiciones de vida. Entonces el enfoque ahorita de la Municipalidad de Guatemala es proyectos de empleo y de transporte, porque el tema de la movilidad entre la ciudad de Guatemala es bien complicado. Pero el tema es que los proyectos tienen que nacer de la misma, la idea tiene que nacer de la misma sociedad para que tenga ese respaldo y esa validez, esa legitimidad de que la misma persona le da. Cuando un proyecto, como se daba antes, que el alcalde decía, mire, yo creo que esa comunidad pobrecita lo que necesita es agua. No, esa comunidad pobrecita lo que necesita es su cancha deportiva, su salón comunal. O sea, al final, cuando te das cuenta, hubieron muchos proyectos que se hicieron de esa forma que nunca funcionaron. Fue gasto por gusto del dinero del Estado que se pudo haber utilizado de una forma adecuada. No digamos la sobrevaloración que siempre ha existido de los proyectos de esta índole. Pero el tema es que se debe puntualizar la necesidad insatisfecha y enfocar en cómo esto le afecta directamente al ser humano, lo que mencionábamos la semana pasada. Y mi proyecto no puede ser la escuela, mi proyecto no va a ser el puente, sino mi proyecto de la escuela va a ser para satisfacer una necesidad de los niños que no tienen acceso a la escuela en este momento. Por decir algo, una comunidad tiene una escuela con capacidad de atender 200 niños, pero como ustedes sabrán, nuestra tasa de natalidad en Guatemala es alta. Entonces, por cada persona, por ejemplo, por cada habitante hay un promedio de 3, por cada familia hay un promedio de 3 niños, mínimo. Entonces, eso significa que conforme vayan creciendo las comunidades, así es la cantidad de niños que están. Entonces, llega un momento donde esa escuela que tiene capacidad para 200 niños se vuelve obsoleta porque no puede satisfacer la demanda que tiene la comunidad. Y lo que se hace en este momento, en ese caso, es de que se crean los proyectos de la escuela, pero la escuela es el medio para satisfacer la necesidad de la educación. Estamos convencidos, yo sé que esto es un criterio a nivel nacional, es que con el tema de la educación, con el tema del trabajo, se van a superar un montón de casos. Yo les ponía la semana pasada el ejemplo del tema de seguridad, cómo si lográramos nosotros controlar, por ejemplo, el tema de seguridad en la ciudad capital. Yo les mencionaba que el Hospital Roosevelt, un buen porcentaje, arriba del 30% de su presupuesto, lo destina exclusivamente para atender a personas baleadas o personas heridas con arma de fuego, arma blanca. Entonces, si nosotros lográramos, por ejemplo, quitar todas esas armas ilegales de circulación, tener mejor control, algún sistema de videocámaras, por ejemplo, que funcione en la capital y que logremos reducir de 30 atendidos, de 30 baleados de diario a 1, por ejemplo, esos recursos que el Estado destina para atender a estas personas pueden tener un mejor uso. Ya podríamos, como decíamos, atender temas de salud infantil, temas de cáncer, temas de hemodiálisis, ver cómo logramos satisfacer otras necesidades que con ese 30%, por ser un tema de seguridad, no se logran atender. Aquí me hablan que no tengo mucho volumen. ¿Me escuchan bien? Yo le escucho perfecto, doctor. Ok. Vamos a seguir. Entonces, como le digo, la idea tiene que ser de la sociedad. Ya la metodología no dice yo alcalde, yo gobierno, yo digo qué es lo que la población necesita, no. La sociedad determina cuáles son sus principales necesidades y la misma comunidad prioriza. De los 10 problemas,
señor alcalde, a nosotros lo que nos interesa es el agua, a nosotros lo que nos interesa es la salud, construyanos un centro de salud, a nosotros lo que nos interesa es nuestros niños, construyanos una escuela, construyanos un parque. Entonces la misma comunidad, para que sea legitimado y que sea bien recibido y no tenga ninguna oposición, debe ser de donde surge la necesidad. El perfil es la parte donde empezamos a incorporar toda esa información. Decimos, bueno, esta comunidad lo que necesita es una escuela, un centro de salud. Empecemos a buscar la tierra, porque como dijimos en la sesión anterior, el Estado puede construir única y exclusivamente en tierra que sea de su propiedad. Hay un caso de excepción, pero esa es la excepción, pero no rompe la regla, que es las personas que están beneficiando o resarciendo por el tema de la hidroeléctrica esta de Chixoy. En ese caso, el Estado le está construyendo unos proyectos en tierra de la misma comunidad. Pero es la excepción, en ese caso es la excepción. La norma es que, ¿por qué? Y esta norma, ¿por qué es tan importante? Porque, pongan un ejemplo, que una municipalidad construye un salón comunal en mi terreno. El día que yo quiera puedo cercar mi terreno, ya no dejo entrar a nadie. O vendo mi terreno y se va con todo el salón comunal. Entonces, es un riesgo para el Estado y por eso es prohibido que se construya o se invierta dinero en propiedades que no son del Estado de Guatemala. Entonces, en este perfil empezamos a incorporar todos estos elementos y evaluar, por ejemplo, la oferta y la demanda. Porque en algunas comunidades, por ejemplo, decimos, mire, aquí no hay un hospital, pero hay un nivel de ingreso muy alto por el tema de las remesas, por el tema del trabajo, por el tema de alguna actividad comercial específica, o porque hay fuentes de empleo, y en este caso la gente tiene capacidad de ir a recibir los servicios de salud a lo privado. Entonces sí hay alguna forma de evaluar bien la oferta y la demanda, porque hay alguna demanda que no vamos a poder satisfacer. Definitivamente, ¿por qué? Porque como lo que necesitamos que estos proyectos sean rentables, vamos a buscar que con el poco dinero que se tenga, se logre satisfacer a la mayor cantidad de personas. Como no sé si vieron el caso ese no recuerdo la comunidad que hizo una carretera exclusiva para una persona. En este caso no era un proyecto realmente rentable para la municipalidad, porque ahí solo transitan la gente que vive en esa finca. Entonces, hubieran usado esos recursos para hacer proyectos que beneficien al grueso de la población. Escucho, alguien me está hablando. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor. Ok. ¿Se escucha claro, doctor? Ok, sí, es que aquí unas compañeras de ustedes, María Esther Cogulún, me dice que tampoco me escucha mucho. Vamos a seguir. La prefactibilidad es una etapa muy importante. Es donde vas a precisar. Después de hacer el perfil vas a ir metiendo elementos. Y aquí vas a ir descartando cualquier opción que no sea rentable, o que sea la más cara y que beneficie a muy pocas personas. Habíamos hablado, por ejemplo, vamos a solucionar el problema de la salud. Entonces nuestro proyecto va a ser construir un hospital. Pero nos damos cuenta de que el hospital el área donde lo vamos a construir no tiene acceso a la energía eléctrica. Entonces, el construir un hospital que no tenga acceso a la energía eléctrica es un problema, porque no va a funcionar. Si va a funcionar, solo va a ser para temas de atención primaria, como inyecciones o estabilizar a alguna persona en lo que lo lleva a un centro que pueda brindarle la atención debida. Entonces vas a ir metiendo elementos como, por ejemplo, contar con que el Ministerio de Salud no tiene presupuesto para medicamentos para incluir un nuevo hospital. Entonces vamos a construir un hospital en el cual no va a tener cobertura de funcionamiento, por lo menos en el próximo año. Pero entonces empezás a incluir otros elementos. Ya te vas con la comunidad internacional, te vas con el alcalde, te vas hasta con la misma población, porque hay recursos que la misma población puede proporcionar como mano de obra para realizar proyectos públicos. Porque la idea de estos que son proyectos que engloben y que son proyectos participativos que incluyen a toda la sociedad guatemalteca. En este caso, buscas opciones.
Nosotros hablábamos en un curso que estábamos dando a la Policía Nacional Civil, ellos entre todas sus necesidades que tienen, ellos priorizaban, por ejemplo, la compra de buen armamento. Ellos no les importaba no tener donde dormir, no les importaba andar con uniformes descoloridos, no les importaba que la comida algunas veces iba descompuesta. A ellos les interesaba el armamento porque era su vida. O sea, si ellos contaban con buen armamento, en algún momento tocaba que accionarlas, necesitaban que funcionara y que fuera de calidad para que les respondieran, no que los dejara sin poder defenderse. Entonces, ellos su prioridad, entonces decían, armamos todas las necesidades que tenía la policía y armamos el primer proyecto que les interesaba el armamento. Pero yo les decía, mire, solo tenemos 1 millón de quetzales, ¿qué compramos con eso? Ellos, como saben de costos de armas, empezaron a hablar de los precios y todo eso. Y el tema es que yo les decía, mire, nos alcanza para comprar las 100, por decirles un número, las 100 CZ que ustedes necesitan, pero ustedes quieren Glock, entonces van a ahora, pero las Glock son más caras, entonces les alcanza, no las, con el dinero les alcanza para 100 CZ o para 60 Glock. Entonces, pero ya empezás a ver elementos, por ejemplo, económicos, cuánto te cuesta, en qué momento si hay disponibilidad, si no terminas de construir hoy, cuánto te va a costar los bienes en un futuro, el tema de la inflación, el costo del dinero en el tiempo, lo que hemos dicho de que con lo que yo compro hoy, con 1,000 quetzales hoy, puedo comprar 1,000 manzanas, pero ya entre un año ya voy a comprar solo con los mismos 1,000 quetzales, voy a comprar 990 manzanas. Ya hay una pérdida del dinero en el tiempo, más la inflación, que lógicamente eso nos viene a afectar todo el tema de los precios. Pero en este caso ya metes elementos, entonces ya ellos deciden si ya como la parte técnica, ¿qué les conviene? Si solo ponerle los insumos o el equipo necesario únicamente a 60 policías o comprar equipo de menor calidad, según ellos, y puedes equipar a los 100 policías que necesitas hacerlo. Entonces, pero vas incluyendo ese tipo de elementos que te ayuden a tomar decisiones. Si te das cuenta que el dinero es insuficiente, que el producto no llena la calidad, que no lo vas a poder ejecutar en tiempo, lo vas descartando y va para el bote de basura. Pero ahí te van quedando las opciones más viables, porque lo que tienes que hacer es ir descartando todo lo que no se pueda y ir dejando únicamente las opciones que puedes realizar o que tienen más probabilidad de éxito. Ya cuando entras al tema de la factibilidad ya va a incluir otros temas, ya como un análisis jurídico, un análisis de impacto ambiental, de impacto económico, ya metes aspectos como el tema de evaluación de riesgos, porque decimos, mire, vamos a comprar estas armas que tiene el proyecto de la Policía Nacional Civil, pero es un calibre que la munición es mucho más cara que la otra. Entonces, ahí ya te estás incluyendo otros aspectos que decís, mire, entonces el mantenimiento, el funcionamiento del arma es más cara porque la munición es mucho más cara. Yo les decía, por ejemplo, si vamos a construir una escuela, ¿cuál sería el mejor material para construir una escuela? La haríamos de adobe, la haríamos de block, la haríamos de ladrillo, la haríamos de lámina. Entonces, todo ese tema hay que irlo componiendo, porque se nos ocurre de que la vamos a hacer de ladrillo porque el ladrillo es más fresco, pero lo vamos a hacer allá en Santa Cruz, Quiché. Y la ladrillera más cercana es la que está en Chimaltenango, por ejemplo. Entonces, el costo del transporte del ladrillo de Chimaltenango a Santa Cruz de Quiché puede ser más caro a una bloquera que tengo yo a la par, que me puede dar el servicio, vender las unidades más baratas porque el tema del transporte es menor. Temas de tiempo, ¿va? En la ejecución. Aquí incluís hasta todos los procesos de compras, si van a hacer procesos de cotización, procesos de licitación, compras directas, ver cuál va a ser el procedimiento que vas a hacer. Si es un proyecto muy grande y lo vas a licitar internacionalmente, hasta analizar qué proveedores hay, analizar si los proveedores están registrados en Guatecompras, si los proveedores no tienen algún tipo de denuncia. Como una de las premisas del Estado es que el Estado no puede negociar con ningún deudor moroso o que esté en algún litigio mínimo por temas administrativos o de compras. Entonces, en ese caso, vas incluyendo cualquier elemento de riesgo. Vas a hacer un proyecto donde lo vas a licitar y el único que lo puede hacer o
o por capacidad o económica o por trayectoria o por la localidad va a ser un proveedor que está cuestionado legalmente, entonces ese proyecto, la probabilidad que tenga algún riesgo es muy alto. Entonces, hasta ese tipo de cosas hay que tomar en cuenta hasta ahorita, por ejemplo, proyectos que estás implementando ahorita en el Ministerio de Desarrollo, a sabiendas de que ya solo le quedan 5 meses de trabajo a las autoridades, dejarlos a medias y que las autoridades que vienen, posiblemente si no traen la misma visión de trabajo, los dejen tirados y traen su propia agenda y empiecen a construir o a promover sus propios proyectos. En este caso, lo que se ha ejecutado, y eso es histórico, o sea, en cada cambio de gobierno se quedan muchas cosas tiradas porque nosotros no tenemos proyectos, no tenemos planes de país, sino tenemos planes de gobierno. Entonces, la Guarizama, lo que hizo, como dice Maquiavelo, hay que borrar lo que el anterior príncipe hizo. Entonces, en ese caso, tiene ese riesgo de que evaluarlo, y es la parte técnica. Y eso, y al final lo que va a asegurar es que si logras mitigar o poner un plan de acción que te pueda reducir todos esos riesgos, la probabilidad de éxito es mucho mayor. ¿Comentarios? Buenas noches. Manuel, te escucho. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Gracias, gracias. Sí, pues, con respecto a lo que estaba platicando bueno, hay que ver toda la situación en cuanto al costo-beneficio, ¿verdad? Como estaba dando el ejemplo de las armas. Si comprar Glock o comprar CZ, ¿verdad? Realmente ver cuál es el nivel de respuesta al momento de utilizarlo, ¿verdad? Y obviamente también hay un tema ahí de trasfondo que es para la capacitación al mismo personal, la utilización de las armas. Eso tiene mucho que ver, más el mantenimiento, entonces puede que las dos tengan el mismo rendimiento, pero el cuidado que conlleva es donde se trata. Eso por un lado, ¿verdad? Otra situación, pues, dentro de los procedimientos de adquisición a través de Guatecompra, pues siempre va a ir dirigido al menor precio. Y eso, pues, conlleva a veces un poco una evaluación de la calidad del producto que está comprando, porque estamos llevando... Pero lo del precio es subjetivo, porque el tema es cómo hagas el perfil. Le puedes poner más ponderación a algunos aspectos técnicos. Yo siempre he estado en contra de eso, porque no necesariamente el precio es el factor que debe determinar la compra. Sí. Yo estuve trabajando 5 años en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, y ahí cuando se hacían todos los procesos yo le decía, mire, a mí no me interesa el más barato. A mí me interesa que el anuncio llegue y la comunicación llegue al público objetivo que yo quiero. Sí, sí. Ahí sí que es usar eficientemente el recurso. Le digo, mire, yo quiero llegarle a los profesionales, yo me voy a ir al periódico, que es más caro que, por ejemplo, que al día. Que en ese tiempo no sé si todavía está al día, pero es más caro que al día. Pero yo le decía, mire, y el Contralor me dice, ¿por qué no escogieron el más barato? Porque llega al sector de la población que a mí no me interesa llegarle. Él le llego por otro medio. Claro. Entonces, pero el factor de precios es dependiendo cómo hagamos nosotros no recuerdo exactamente el nombre las opciones de evaluación. Sí. La ponderación de a qué le pones más valor. Claro, sí. Eso es pues un factor bastante esencial al momento que se haga una evaluación, al momento de hacer las bases más que todo para poder realizar las compras. ¿Cómo es? Correcto. ¿Cómo diseñar las bases? Es que hasta eso es muy importante, los tiempos. Hay un tema bien claro, por ejemplo, con el tema de la construcción de las carreteras. La ley de contrataciones de Guatemala ha tratado de irse blindando, de ir quitando todo el aspecto de corrupción. Entonces te pone procesos muy rigurosos, muy estrictos, y al final te entrampa y te entorpece el trabajo, porque no te da agilidad, te da lentitud. Para hacer un proceso de licitación fácil se te van 6 meses. Fácil. Y entonces yo les decía, empezás en enero un proceso de carreteras, lo vas terminando en julio, y empezás a construir la carretera cuando empezaron las lluvias. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? De que la carretera no va a rendir de la misma forma porque va a tener más agua del que el concreto necesita, por ejemplo.
Y si esperan cada vez que deje de llover, va a pasar como la CA9 de aquí, la del rancho, que tiene 12 años de estarse construyendo y no es modo que se termine. Entonces, hay muchos factores que hay que analizar. Y el tema del presupuesto, el tema de los tiempos de la ley de contrataciones, estimando hasta las objeciones o cualquier recurso que se le pueda aplicar a los concursos, todo eso hay que evaluarlo. Realmente al final, lo que tenemos que decir, que ya cuando lleguemos al diseño, que es la etapa anterior, ya el diseño ya lleve evaluado todos esos riesgos. Y podemos asegurar que sí, mire, esta es la mejor opción para solucionar el problema al mejor costo, ¿sí? Y en el mejor tiempo. Ahí vamos a decir que somos eficientes y eficaces para el uso de los recursos del Estado, porque, como les decía, el Estado no debe ahorrar, el Estado no tiene por qué ahorrar. Debe ahorrar en utilizar mejores precios, no sobrevalorar las cosas. Pero no puedo decir, mire, hoy no ejecuté 1.000 millones, es utilidad, no. Si las necesidades son muchas, hay tantas cosas yo los invito a que se le hagan una su vuelta por las escuelas públicas, por los hospitales, miren, de veras, ustedes ven ahí en el ICSI, eso que el ICSI tiene cualquier cantidad de plata, las carencias son altas. O sea, eso por falta de ejecución, o algunos, con todo el tema que se ha dado a partir del 2014 aquí en Guatemala, algunas instituciones no operan, no ejecutan. Tienen el dinero, tienen el espacio presupuestario, porque ese es otro problema, que si no tenés espacio presupuestario, aunque te donen el dinero, no puedes ejecutarlo. Y no ejecutan. O las mismas instituciones, yo conozco perfectamente ahorita que estoy relacionado con el tema de puertos, la portuaria de Santo Tomás de Castilla, por ejemplo, que no opera porque el mismo personal no permite que opere. Porque los que pertenecen a las juntas de licitación o de cotización rechazan por cualquier tema todo, porque simplemente la instrucción es no dejar pasar nada. Entonces vuelven inoperantes a las instituciones. Hasta en este caso hay que tomar ese tipo de riesgos porque muy bonito puede ser el proyecto, muy buen planificado, bien hecho, con los recursos, hasta el diseño va a estar bien bonito, pero si las mismas personas que están entre las comisiones no lo viabilizan, es un proyecto que puede estar 10 años ahí. Y la idea principal es que cuando ya entremos al tema de la inversión es que toda esa ejecución ya solo tengamos nuestro plan de trabajo, nuestro plan de acción, nuestro plan de mitigación de riesgos, nuestro cronograma y que empecemos solo a ejecutarlo. En todo el ciclo del proyecto, como mencionábamos, es súper importante la evaluación. Todo lo que hablamos de ver el tema de riesgo es parte de la evaluación de la preinversión. Ya en la inversión es importante, o sea, no necesariamente porque ya el diseño ya quedó definido, eso está escrito en piedra, ¿no? Nosotros tenemos que ir a evaluar en la inversión y ver y pararnos de veras y decir, mire, yo como lo estoy haciendo bien, voy a alcanzar mis objetivos trazados, voy a cumplir en tiempos, en calidades, en espacios. Yo realmente, porque por ejemplo, estamos haciendo una escuela para atender, les digo yo, teníamos para 200 niños la estructura y vamos a hacer otra escuela para 200 niños. Pero no evaluamos la natalidad, el porcentaje de crecimiento de la población de año con año. Entonces, esta escuela que ahorita le va a brindar a 200 niños, en 5 años, otra vez vamos a tener la necesidad porque la cantidad de niños cada año son más. Entonces, hasta que no tengamos una política que maneje la natalidad, esto es incontrolable, cada vez vamos a hacer más. Entonces, en este caso, yo como gerente de proyecto puedo decir, mire, yo aquí no evalué el tema de crecimiento de la población, entonces ya no van a ser 2 aulas, van a ser 4 aulas. Entonces ya buscaría los recursos, para replantearme el proyecto, de ver cómo hacemos para que el proyecto en cuestión de 5 años no se pierda, sino que pueda durar más en el tiempo. Y la operación fundamental es que todo proyecto dice garantizar que ya en su funcionamiento debe prestar los bienes y los servicios por los cuales fue realizado. El tema es que como estos siempre quedan bajo resguardo del Estado, en este caso de las municipalidades o del Ejecutivo o de los ministerios, por ejemplo, de una entidad pública, ellos son los responsables de darles el debido mantenimiento y de darles los suministros y los soportes suficientes para que pueda ejecutarse en el tiempo. Y ahorita tenemos un proyecto con la Municipalidad de Puerto Barrios de hacer un
una planta de tratamiento en un terreno que como Solic les vamos a donar a la comunidad. Pero yo estoy haciendo un convenio con el Consejo Municipal es de que ellos asignen los recursos necesarios para que le den el mantenimiento a la planta de tratamiento, porque una planta de tratamiento sin el debido mantenimiento puede ser un foco de contaminación mayor a no tenerla. Entonces, ese tipo de temas hay que tratar. Y también es que genere los beneficios ya en operación, que genere los beneficios por los cuales fueron diseñados. Por ejemplo, una carretera que es diseñada, que según he hablado yo con algunos compañeros estudiantes de ustedes que trabajan en el Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, la carretera debe durar por lo menos 20 años, con el debido mantenimiento. Si me dura 5 años, hay problemas ahí. Si una escuela se cae a los 3 años, por ejemplo, porque era un lugar muy húmedo, porque se está hundiendo, por cualquier tema, ese proyecto fue mal diseñado, fue mal construido. Y en este caso, la operación se debe de seguir evaluando que cumpla con las expectativas mínimas de los términos de referencia. Consultas, jóvenes. Doctor, buenas noches. Sí, te escucho. Doctor, perdone una consulta. Por ejemplo, ¿todos los proyectos tienen que tener fianza de cumplimiento que garanticen la inversión pública? Mira, eso es un tema muy importante, que bueno que lo trataste. Lamentablemente no lo tienen los proyectos, lo tienen las asignaciones de las licitaciones, ¿sí? Si le asignas a un solo contratista, por ejemplo, que haga el puente, él va a tener sus fianzas son varias fianzas. Primero, la fianza de sostenimiento de la oferta. Luego, ya cuando hacen el contrato, la fianza de cumplimiento del contrato. Pero el tema es que cuando ya liquidas ese contrato, ya cuando nombras a la junta liquidadora, primero a la receptora que recibe el bien, recibe el puente, y luego la junta liquidadora donde verifique que se cumplieron todos los términos establecidos en el concurso, incluyendo el contrato, en ese momento el contrato se da por finalizado. Y en ese momento ya el proyecto no tiene ninguna fianza de cumplimiento, porque ya no hay un sostenimiento en el tiempo del producto. Eso no lo maneja el Estado. Pero sí hay recursos penales, ¿verdad? O sea, ahí ya solo te queda el recurso penal, pero no necesariamente porque no se pueda, porque nosotros le podemos decir a ellos, mire, usted asegúreme el bien. Usted, si es una carretera, usted debe de certificar que debe de durar la cantidad de años, que es más, hasta esto se puede amarrar con algún contrato de mantenimiento para poder seguir ligando a la empresa, decirle, mire, hasta usted mismo le da mantenimiento a la carretera, usted asegúrelo, con los procesos bien definidos, quitando todo el tema de la corrupción, con los precios bien definidos de acuerdo al mercado. Nosotros ya tenemos precios estándares. El IGN ya tiene ya mapeado todos los insumos que se pueden usar dentro del Estado. Ahora que estamos trabajando con el tema de PPR, que todo lleva insumo, ya todo se puede valorizar. Ya el IGN ya tiene tablas específicas que determinan los precios de referencia. Entonces ya no hay algo, me dice a mí, mire, si va a hacer carreteras, el kilómetro de carretera no le puede, si es asfalto le cuesta tanto, y si es concreto le cuesta tanto, el kilómetro, independientemente de donde lo hagas. Va a haber algunas características diferentes, por ejemplo, si no hay carretera, por ejemplo, si toca romper la montaña, hacer carretera, ya va a haber otro factor diferente, pero si hay carretera, hay infraestructura, y solo tienen que hacer la cimentación y poner la carretera encima, eso ya tiene un costo, ya está valorizado. Una última duda, todavía tenemos 2 minutos. Carlos, hoy no has hablado. Te escucho. ¿Quién me habla? Sí, doctor. Buenas noches, con una consulta. Fíjese que yo estoy pensando en realizar el proyecto final, pero es una obra municipal. Sí. Ahí tengo que aplicar exactamente todas estas fases también, ¿verdad? Sí, yo hoy en la noche, o en un ratito les voy a subir al GES, hay una guía
que yo fui a pedir allá a la delegación de Segeplan de Puerto Barrios, porque como les comenté, yo trabajo allá, me mantengo mucho tiempo allá. Entonces, donde están todos los requisitos de cómo presentar un proyecto. No todo se aplica y ni necesito que profundicen en todo, ¿verdad? No me vaya a usted a desarrollar una planta de tratamiento y se vaya a investigar a Israel cómo las hacen, no, sino tener la noción. Yo lo que necesito es que ustedes logren hacerme a mí entender de que entendieron el concepto y que lógicamente que entendieran que el proyecto no va a ser la carretera, que el proyecto no va a ser el puente, sino el proyecto va a ser humano, o sea, el mejorar las condiciones de vida de las personas, el cambiar todos esos problemas transversales por mejorar los índices que tiene el país o disminuirlos, porque depende el índice que sea, pero eso es lo que te humanizar el problema, entender la metodología, que eso lo van a hacer con los 3 documentos de lectura que tienen que hacer, y como le digo, desarrollarlo en no más de 15 páginas, creo que pusimos, o 12. Pero no necesito que profundicen, que se vuelvan, digo yo, en un mes no podemos tratar de que aprendamos lo que realmente damos en 3 meses, ¿verdad? Pero sí la idea es de que entendamos los conceptos, que las lecturas nos ayuden y que este espacio, esta hora y los foros nos ayuden a resolver cualquier duda o cualquier ampliación que ustedes necesiten. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, les deseo la mejor de las noches, les encargo que por favor lean los documentos, que hagan sus evaluaciones y no se les olvide el foro. En el foro yo no voy a evaluar a las personas que me ponen solo, estoy de acuerdo con lo que dice Freddy, no, tienen que dar su aporte, qué piensan, qué necesitan. El tema es crear ese criterio lógico de cómo funcionan los proyectos y que entendamos bien la metodología. Cualquier duda, estamos en el foro y estamos a la orden. Buena noche y buena semana. Feliz noche, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Que esté muy bien. Doctor, gracias. No sé.